Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Interesante. Cambio de imagen de primogénito a cabeza. O sea, no sé si hay tanta diferencia, ¿no? Primogénito es heredero, pero también es el mayor. Es el que tiene responsabilidad, tiene cierta autoridad. Y aquí sí, indudablemente. Fíjense en la distinción entre la cabeza del cuerpo y el cuerpo. No sé si dan cuenta, pero que no es exactamente lo mismo. Vos sin tu cabeza y tu cabeza sin el resto de vos. No es la misma cosa. Pero juntos se crea una unidad. ¿No? Una unidad de vida, de servicio, lo que fuera. La cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio es otra palabra con el campo semántico amplio. ¿Cuáles son los sentidos de principio? Origen. Inicio. Momento del tiempo. ¿Sí? ¿Qué más? Como norma de vida. ¿Qué más? Lo fundamental, ¿no? Lo fundamental. Ahí son tres, se me ocurre. Yo creo que todos estos conceptos están aquí en esa palabra. Él es el principio. ¿No? El primogénito, otra vez, de qué es heredero o de qué es primero, no es que nació de la muerte, sino que resucitó de la muerte. Pero fíjense, es primogénito de entre los muertos. Entonces ahora tenemos el primogénito de ¿qué? La creación y ahora de la resurrección. Es tremendo ver la obra de Cristo en la creación y en la redención. Algunos círculos se quedan mucho en Cristo como Señor de la creación y le dan mucho énfasis. Pero hay que ver que el propósito de la creación apunta a la nueva creación, ¿no? A la redención, a lo que será, lo que está por venir. En la eternidad nuevamente, cuando el tiempo ya pasó, para decirlo así, todo lo que es la historia. Dice, el primogénito de entre los muertos, para en todo tenga la preeminencia, ¿no? Entonces, todo apunta a Cristo mismo. ¿Ven dónde nos quedamos nosotros? Y hay una expresión, la palabra en vuelve a ser muy significante aquí. Estamos en Cristo. Estamos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Vamos a ver más adelante. Muerto en Él, resucitado en Él, bautizado en Él. Él es nuestra cobertura. Estamos envueltos en Él. Él es quien nos cubre en todo sentido de la palabra. Y no es un tema para achicarlo, sino ampliarlo. Y ver todo lo que implica. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Eso es coherente con lo que venimos viendo, ¿no? Eternamente engendrado, primogénito, heredero, creador. Y ahí vemos ese otro concepto de la Trinidad. Jesús es Dios. La plenitud del Padre está en Jesucristo. Y es difícil achicar plenitud, porque quiere decir, toda la plenitud de Dios está en Él. Quiere decir, Él es Dios, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, nos enfrentamos con esa realidad que terminamos llamando Trinidad, porque no encontramos otra forma de expresarlo. Ahí viene un punto que quiero prestar un poco de... Bien, entonces dice en el 20, por medio de él, de reconciliar. Hablar con tu vecino y decirle qué quiere decir reconciliar. Gracias, Darío. Tu definición de reconciliación. El restablecimiento de relaciones entre pares que estaba dislocado. Bueno,
Pero lo que agregó ahora era entre pares, no necesariamente entre pares, ¿no? Es la restauración de relación de vínculo. Ahora, yo lo busqué en el diccionario en español. En el diccionario habla de restauración de amistad, de bienestar, de buena onda, ¿no? Entre dos personas. Y ese es lo que el propósito de Dios, de toda su creación, es para crear un pueblo reconciliado con Él, ¿no? Todo esto, la cruz, la vida de Jesús, apunta de eso para poder, decirlo así, ampliar la comunión que Dios disfruta en Trinidad. Él quiere agregarlo para que otros podamos disfrutar de esa comunión junto con Él. Es increíble. Es maravilloso. Hasta tal punto, no sé si me quiero grabar y me quieren citar, aunque dice en la Biblia, hasta tal punto que dice son llamados dioses. No es que vamos... Dios es Dios y siempre será Dios y nosotros su creación, pero vamos a poder participar en la comunión de la misma Trinidad en la eternidad. Es inimaginable. No creo que Dios va a llegar a hacer 4.000 unidades, millones de unidades. Dios va a hacer Trinidad, pero nos va a permitir entrar en esa amistad. Ahora, nos crea un problema terrible en el versículo 20. ¿Cuál es el problema? A ver si lo ven. ¿Alguien lo ve? Dice que ha reconciliado todo con Él. Satanás, los que van al infierno. ¿Qué hacemos con eso? Y yo creo que hay, no soy de contradecir nuestras traducciones generalmente, porque son muy buenas traducciones, la mayoría. Pero hay una distinción entre dos palabras muy parecidas, reconciliación y conciliación. Un prefijo nada más de diferencia. En el griego también hay dos palabras con un prefijo diferente. Si lo puedo decir así, nunca refiero al inglés, pero lo voy a hacer, excepción. En inglés, la palabra reconciliación abarca ambas cosas, aunque también tiene una palabra conciliación. Pero en español, ¿alguien sabe cómo se utiliza, dónde más comúnmente se utiliza la palabra conciliación? Conciliación bancaria. ¿Y qué es una conciliación bancaria? Es una especie de acuerdo a ver si se asume que el balance sale como corresponde. Ponerse a cuenta, Ponerse a cuenta. Y yo creo que aquí la reconciliación de todas las cosas sería mejor traducir la conciliación de todas las cosas. Porque Dios ha puesto en Cristo todas las cosas en su lugar, donde corresponde. Y es facilísimo mostrarles que eso no quiere decir que todas las cosas van a volver amigables, en amistad con Dios, ¿no? No es así, va a haber un juicio, y va a haber gente que cae en ese juicio porque rechazaron la obra reconciliadora de Dios. Lo ha hecho, pero no todos lo reciben. Y eso podemos ver un montón de pasajes en Pablo, incluso en la misma carta aquí, rapidito. Alguien lea 3:6. Cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿No? Entonces, mientras Dios haya hecho esa tarea para todo el universo, no nada que queda fuera de la obra de Cristo, ¿no? Pero va a impactar diferentemente conforme a cómo cada uno y cada cual responde. Darío. Hay, no sé si decirlo de eufemismo, pero hay un dicho entre nosotros que dice, en vez de decir que hay un infierno, podemos decir que las personas van a estar destinadas a vivir en un lugar eterno lejos de la presencia de Dios. El infierno, por otro lado, es Dios está en todo lugar a la vez y estamos todos en el Señor de alguna manera, y el infierno sería la ira de Dios personificada. Entonces, ¿usted qué diría respecto a eso?
lo que dice la Biblia. Puntualmente. Vos estás citando en primera instancia, serían alejados de la gloria de Dios y su presencia, ¿no? En otro lado dice el fuego va a seguir eternamente, donde van a estar alojados los que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo en Apocalipsis, el otro está en Tesalonicenses, ¿no? Entonces, ambos son verdades, porque el juicio activo, en cierto sentido, no sería nada peor que el juicio pasivo, que sería alejado de la presencia de Dios. Está alejado de la presencia de Dios. ¿Quieres empezar a imaginarlo? Si Él sostiene todo lo que existe, es el fuente de toda bondad, de toda luz, de todo amor. ¿Me entiendes? Entonces son dos imágenes de donde no quieres ir. Y en ese primero, en 2 Tesalonicenses, ese versículo empieza: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluida de la presencia del Señor. No es simplemente exclusión. Ambos están ahí. En el texto están las dos maneras de hablarlo. 2 Tesalonicenses 1. O 1, 8 y 9. Yo no entiendo esto de... Dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, y vos decís que reconciliar no tanto tiene que ver como restablecer una amistad, sino como esto del balance Conciliar. y ponerse a cuentas, y que en ese sentido sí todos estamos reconciliados con Dios. Pero es como que dice por medio de su sangre y demás, es como que lo pienso como la salvación es para todos, pero no todos son salvos. ¿Sí? Entonces, como que siento que se puede entender como restablecer la amistad igual, y ese todo, Sí. o sea, entenderlo de esta... Es otra manera de entenderlo. Depende ahí cómo lees todas las cosas. Yo lo leo con respecto a todo el universo, toda la creación. Dios lo ha ubicado. Y entra otra distinción teológica en lo que es la redención de la creación. ¿Ah? Que algunos piensan que Dios, al haber reconciliado todas las cosas, todo va a estar en el cielo, en la presencia de Dios en la eternidad. Mientras en Pedro dice que esta creación, una vez lo destrozó por inundación, la próxima vez va a ser destrozada por fuego y quemado. Y va a haber un nuevo cielo y nueva tierra. Y yo creo que la evidencia bíblica apunta a ese lado. Y la conciliación de esta creación tiene que ver en Romanos, creo que es, con que la misma creación gime esperando ¿qué? No, su redención, pero su redención en el sentido de que espera la revelación de los hijos en luz, que se habrá cumplido su propósito. Romanos 8. Ahí vamos a estar. Como nuestros cuerpos van a ser resucitados, glorificados, solo va a haber una creación glorificada, una nueva creación, ¿no? Puede ser que tenga algunos aspectos, incluso se puede ver en Apocalipsis 22, que va a tener algunos aspectos de continuidad. El árbol de vida, ¿no? El río que corre, la presencia de Dios mismo, los hermanos y las hermanas. Pero no hay indicación de que este mundo va a seguir en la eternidad. Al contrario, la Biblia dice que no. Y la misma ciencia dice de que cuando el Sol termina sus reacciones nucleares va a quedar una bola de helio que va a explotar y totalmente va a incendiar Marte y la Tierra. Es decir, la ciencia dice exactamente lo que Pedro dice en 1 de Pedro 3, creo que es, donde habla de que el mundo va a ser quemado y va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. Y yo creo que, bueno, es lo que detecto leyendo la Escritura. Pero nos sacó un poco del tema, volvemos a este. Aquí, entonces, dice, sí, la paz, la conciliación, ¿no? Lo ha logrado la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, paz es otro tema que quiero tratar. Otra palabra. ¿Por qué? Paz indudablemente habla de bienestar generalizado, pero ¿cómo se logra la paz en un contexto de guerra? ¿No? ¿Y quién logró la paz? ¿Y cómo logró la paz? Logró la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Y si vamos al capítulo 2,
el 14:15, ¿qué hizo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y 15, despojando a los principados y las potestades, los exhibió, que decir, los hizo ridículo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la paz de Dios. Si volvemos al Antiguo Testamento, podemos ver en muchos pasajes donde habla de la paz de Dios. La paz de Dios era dejar de vivir en temor de sus enemigos alrededor. ¿Cómo es que uno puede vivir en paz bajo su propia higuera y olivo con sus hijos y sus nietos? Cuando no tenés terror de él que está del otro lado del cerro, que te va a venir con su machete y cortarte en pedazos y quedarte con tu tierra. Ese vivir en paz. Entonces, la paz que tenemos en Cristo es la victoria absoluta de Dios sobre el pecado, la rebelión, los poderes, las potestades, los huestes espirituales que le están opuestos, Satanás. Y en todo eso, Dios es glorificado. Obvio, si Él va a destruir todo lo que es pecaminoso, maldad, mentira, engaño. Entonces, ¿ven lo glorioso que es Dios? Y no es solamente pacífico. Jesús mismo habló de violencia casi más que cualquier otro en el Nuevo Testamento. Traigo la espada. Voy a separar padre e hijo con cómo responden el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Ahí quiero que busquen en 2 Corintios 2, 14 al 16. 2 de Corintios 2, 14 al 16. No son muy de onda lo que estoy diciendo, pero hay que seguir leyendo sus Biblias para ver si es así. 2 de Corintios capítulo 2, 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor en Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Esta. Quiere decir, las buenas nuevas no son tan buenas para los que los rechazan. En realidad son horribles. Espantoso, tendrían que ser espantoso y con eso tendrían que arrepentirse y descubrirlo como las buenas nuevas que son, el mensaje del Evangelio, del amor de Dios. Dice en la carta de Corintios también de que la cruz es locura para aquellos que se pierden. Exactamente. En realidad la expresión buenas nuevas, Evangelio, no es en sí buena, es buenas nuevas. El lenguaje viene de las buenas nuevas del emperador conquistador. Y aquí vienen todos los presos atados con alambre atrás para que los tiren a los leones. Pero ellos no son tan buenas nuevas. Ese literalmente es el sentido de la palabra evangelio, porque ahí viene en su contexto, su uso en la época del Nuevo Testamento. Buenas nuevas para los que lo aceptan, noticias terribles para los que se oponen, que tendría que llamarlo a arrepentimiento y a fe en Jesucristo para que sean buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces volvemos a Colosenses, a ver cómo se entiende. Entonces en Cristo 19 habitase la plenitud, por medio de él de conciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora tiene un poco más sentido. Porque si uno lo entiende solamente como restaurar amistad, quiere decir, Satanás también está adentro. Y eso se llama universalismo. Todos van a ser salvos. No importa si te arrepientes, si te matas, si amas. ¿Qué importa? Y sería lo mismo que el pagano y el ateo. No hay sentido en la vida porque al fin del día Dios es amoroso, lo va a aceptar. Él va a decir, bueno, no importa, venga igual.
Yo personalmente quiero justicia. A Idi Amin, ustedes ni saben quién es Idi Amin, a Hitler, ¿no? A Genghis Khan, a los que arrasaron con millones y millones de personas porque querían lograr algo por allá. Yo quiero que Dios haga justicia, pero más quiero que Dios haga misericordia. ¿Y qué ha hecho? Dice, lo que estoy diciendo refleja en realidad lo que Él ha hecho. Ahí lo aprendí. ¿Cuál es el valioso? ¿Cuál es el mejor? Quiero leer el resto del pasaje. Dice así, 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, oros sí os ha reconciliado. Misma palabra en griego, pero estamos de este lado, no el otro lado. ¿Me entienden? Aquí tiene el mismo prefijo que el anterior. En otra parte falta el prefijo. 22. En su cuerpo de carne y por medio de la muerte, ¿para qué? Ahí está, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 28, 29, ¿qué leyeron hoy? Presentar perfecto en Cristo. ¿Qué quiere decir perfecto en Cristo? El concepto de perfección en hebreo no es exactamente lo mismo que en griego, que es lo que hemos heredado nosotros. El concepto de perfección en griego es un círculo, ¿no? Es una imagen perfecta, es un ideal, es algo que se imagina pero que en realidad no existe. En hebreo es mucho más concreto, el práctico. Pies en la tierra, es maduro, es completo, es apto por el propósito por lo cual fue hecho. Presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. O en 1:28, ¿no? Presentar perfecto en Cristo Jesús a toda persona, todo hombre, toda mujer. ¿Sigo leyendo? 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Que sí, seguís confiando en el Señor, que haga lo que Él dijo que iba a hacer, y no rebelándonos contra Él, ¿no? Ojo. Es un planteo si se puede o no, si el Espíritu Santo nos tiene aferrado, como yo creo el caso de Juan, Jesús no lo va a dejar quitarse de su mano. Pero ojo también, ni lo piensa. Es cosa terrible caer en manos de Dios viviente. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, lo que habló en versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, el amor que tienen los santos, a causa de la esperanza, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de ¿qué? El Evangelio. El Evangelio que los llegó por Epafro y que está siendo predicado por todo el mundo. No sé todavía si haya llegado como la revelación de Dios a través de la creación o si está llegando, ¿no? Por medio de los que van llevando el mensaje del Evangelio. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Interesante, debajo del cielo quiere decir en la tierra. Ahí, ¿no? Está hablando a la gente. Bueno, Pablo hecho ministro, vieron como apóstol, enviado por Jesucristo y todo lo demás ahí. Quiero soltar ahora, leer 8-15 y con eso terminamos. Que es el pasaje que tendría que estar dando ahora mismo, ¿no? Para que mañana puedan seguir. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Toda filosofía es hueco y sutil. Pero la filosofía sirve para ayudarnos a afinar nuestro uso de palabras y nuestra claridad de conceptos. Entonces, no rechacen filosofía por sí, pero tampoco dejarse llevar, porque nunca llega a ninguna conclusión, ¿viste? Es interesante y uno puede aprender mucho de la filosofía en cuanto al uso de palabras. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y, otra vez, no según Cristo, ¿quién está en la plenitud? Las filosofías son huecos. Cristo es la plenitud.
No sé si aquí han costumbre de huevos de Pascua, hervidos. No. Bueno, chocolate, ustedes son muy jóvenes. Cuando yo era chico no hubo chocolate, eran hervidos, ¿no? Y se lo pintaban con la cáscara de cebolla y lo ataban con cera y salían con colores. Había un montón de cosas que se podría hacer. Y uno lo comía, ¿no? Domingo, no sé por qué, pero era rico. Entonces uno hacía en trampa, ponía el huevo vacío arriba de la tacita de huevo y el otro con el huevo completo. Ahí está tu huevito. Y agarra el cucharo, se lo ven lo mismo, ¿eh? Pero es idéntico. Pero uno no tiene nada dentro y el otro está completo. Esa es la diferencia de las filosofías y Cristo, ¿no? No son opiniones opuestas, iguales, a ver cuál gana. Entienden que nuevamente quiero animar a ustedes como estudiantes cristianos en la universidad, no se achiquen. Yo entiendo como estudiantes de grado no tienen todas las respuestas, no se aflijan, siguen leyendo sus Biblias. Pero no se achican tampoco frente a los que los quieren tirar piedras, porque ellos no tienen respuestas. Dicen, usted el problema de maldad, ¿sabe que Dios es todopoderoso, Dios es todo bueno? ¿Cómo puede haber maldad? ¿Sabe el problema del ateo? No tiene ni por qué justificar el bien ni la maldad. ¿Me entiendes? Entonces no nos achicamos en estas cosas. Seguimos leyendo, me queda 2 minutos y 5 segundos. Menos. Ok. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza, eso ya vimos, y todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, una referencia al judaísmo. No estamos más bajo esas cosas físicas de la ley, sino Dios lo ha hecho espiritual ya. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, la verdadera circuncisión, y nuevamente esta expresión en Cristo, en la circuncisión de Cristo, hasta las mujeres hayan sido circuncidadas, ¿me entienden? Es decir, todos ya estamos en Cristo, no es solamente un rito que se aplicaba a la pobre muchacha de 8 días de edad. 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él o en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es el poder de la realidad, ¿no? La sombra del Antiguo Testamento, en Cristo la realidad. Circuncisión, bautismo, resurrección en él. Él, en la cruz, 14, anulando, 13. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Puede ser una referencia a nuestro pasado, pero también en ese gran esquema de la eternidad hay un sentido de que morimos también en Cristo y resucitamos en Cristo. Entonces, nosotros de estudiantes formamos parte de un coro que cantó una canción hermosa y empezaba, ¿estabas allí cuando Cristo murió en la cruz? Es para pensarlo, después me cuento. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que os era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pueden ser las acusaciones de Satanás, por un lado, o puede ser la misma ley de Dios que nos revela, que es más probable en realidad, que habla de la ley de Dios que nos muestra como pecadores. Pero 15 sí habla de los poderes malignos. Y despojando a todos los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y gracias a Dios y gloria a Dios